Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea donde cada uno de ustedes se halle. Esta es una nueva entrega de comentarios de lo real. Hoy es domingo 3 de octubre del año 2021. Vamos a ir repasando las noticias de la semana. Empezamos con las noticias que tienen que ver con situaciones ilegales. El alcalde de la localidad del departamento de Colonia, Florencio Sánchez, ese es el nombre de la localidad, como el célebre dramaturgo uruguayo, este hombre, el alcalde que había allí, se llama Alfredo Sánchez. Es el mismo apellido, pero no tiene nada que ver Florencio Sánchez con este hombre, al menos hasta donde llega a mi conocimiento. Este hombre, Alfredo Sánchez, fue procesado, primero fue investigado, después fue procesado, está preso. Él y 7 personas más han sido condenados con prisión efectiva. O sea, no es un tema de, los dejamos en su... No, presos. Este hombre y, por ejemplo, también su hija, que era el primer suplente a la intendencia, a la alcaldía de Florencio Sánchez, y otra gente vinculada a él hacían distintas irregularidades que tenían que ver con la administración de los bienes públicos. Son delitos todos contra la administración pública. Trascendieron, por ejemplo, cosas como que motonetas que habían sido quitadas por inspectores de tránsito, ellos las entregaban después a alguien con el argumento de yo te doy la moto, vos conseguime votos. O sea, te doy una moto que está retenida por impago de deudas y vos a cambio me conseguís votos a mí. O sea, es algo totalmente impropio, es algo real, es algo corrupto. Bueno, el Delgado, este hombre que es como la mano derecha de la calle Po, dicho que es un caso aislado. Sin embargo, si empezamos a pensar en que este intendente, en que el otro, que los pagos a los hermanos de los intendentes en Rocha, que el caso de Bascú, que otro caso de Moreira, que el caso de Cardoso, este gobierno está lleno de casos aislados. ¿Y cuántos casos aislados son casos aislados hasta que dejan de ser un caso aislado y pasan a ser la práctica usual de un gobierno? De un gobierno que, si su práctica usual son los actos de corrupción, obviamente será un gobierno corrupto. Por otro lado, la Corporación Nacional para el Desarrollo cesó el contrato que tenía con una empresa de limpieza que en forma tercerizada se encargaba de la limpieza de varios centros educativos. Aparentemente el cese tuvo que ver con que habían liquidaciones mal hechas, pero el tema es que después saltó que esa empresa reconoce haber plagiado el nombre y el logotipo de una franquicia norteamericana. O sea, le dieron el contrato a una empresa de gente que finge ser otra gente y nunca lo controlaron. Caramba, esto, ¿cómo es que decían a desidia? Esto debería haber sido controlado. Bueno, por otro lado, trascendió el dato de que el 95% de quienes caen presos por microtráfico son en general mujeres cuyo delito consiste en intentar ingresar droga en las cárceles. De acuerdo con la LUC, esto se transforma en un delito no excarcelable que arroja plazos entre 4 y 15 años de detención. También en este periodo trascendió que la policía argentina capturó, o mejor dicho, tomó indicios de una avioneta que terminó vinculando todo el proceso a un narcotraficante uruguayo que vive en La Taona, en el mismo barrio exclusivo donde vivía
el presidente de la República. Pero esos no son microtráficos, o sea que su pena podría ser de 2 años. O sea, si sos un gran traficante y vivís en un barrio coqueto, 2 años sí, y podés llegar a salir antes. Pero si sos una mujer que hace microtráfico, pequeñísimas dosis, hacia la cárcel, 4 a 15 años no excarcelables. ¿Qué sentido de la justicia, por favor? Por otro lado, ediles del Frente Amplio están retirándole la confianza política al presidente de la Junta de Maldonado. ¿Por qué razón? Bueno, lo acusan de que impidió la discusión de una entrega de tierras, porque en Maldonado se le entregó a una compañía panameña. Sabemos desde los Panama Papers la cantidad de sospechas que tienen muchas compañías panameñas de ser entidades de lavado de dinero, de cuestiones turbias. Bueno, quieren entregarle 8 hectáreas de territorio público uruguayo a unas sociedades panameñas. Y cuando se quiere discutir, lo dejan todo ahí en oscuridad. Bueno, esto ha sido una pequeña revisión de irregularidades, algunas claramente delictivas y otras sospechosas del correr de esta semana. Vamos ahora a hablar de las interpelaciones. Hubieron 2 interpelaciones llevadas adelante por el Frente Amplio. Primero ocurrió la interpelación al ministro del Interior, al señor Heber, que se lo cuestionó principalmente por la fuga del recluso Pereira. Yo creo que mucho más grave todavía es el caso de la persona que se encontró siendo torturada, extorsionada y estando prisionera dentro de la cárcel. Pero bueno, ignoro si los reglamentos del Parlamento permitían incluir el tema en los reclamos. Lo cierto es que el Frente Amplio reclamó la renuncia del ministro Heber, y Heber dijo que él está esperando que se forme un GACH carcelario, o sea, un grupo asesor científico honorario en materia de cárceles. Bien, van a hacer lo mismo con el otro GACH. Le hacemos caso en lo que nos conviene, en lo que no nos conviene le decimos que no, cualquier cosa les echamos la culpa. Esa es la idea. Bueno, no sé. Lo que sí sé es que el oficialismo se abroqueló y defendieron a Heber, y Heber sigue como ministro. También hubo una interpelación al ministro de Defensa, al ministro García. Esta interpelación tenía que ver con la compra de los aviones Hércules, que se compraron sin un proceso de competencia de precios, ni licitación, ni concurso de precios, nada, compra directa. También no hubieron garantías sobre el estado y funcionamiento de los aviones, y así no fue. Y bueno, de vuelta se marcó claramente la irresponsabilidad en la acción del ministro, y el ministro se escudó en la retórica y en los votos de sus compañeros de la coalición de derechas que gobierna este país. Vuelve a quedar en claro que el mecanismo de interpelación puede ser muy útil para mostrar todo el detalle de las irregularidades que ocurren en algún ministerio, pero que sin embargo es totalmente improductivo a la hora de producir consecuencias prácticas en la vida de los uruguayos. Bien, vamos al siguiente tema. Se me cayó todo. Bueno, habiendo levantado los papeles, vamos a hablar ahora de la economía. Primero vamos a hablar de números muy positivos de la economía, tomados del Observador, uno de los diarios de la derecha uruguaya. Tenemos, por ejemplo, que la venta de carne a China en el último año ha aumentado un 48,9%. Muy bien. Tenemos que, si bien se vendió un 20% menos de miel, esa parte no está tan buena, la miel que se exportó se consiguió exportar a mayor precio. Muy bien. Por otro lado, Zambrano, que es una persona muy vinculada a los negocios rurales, dijo que el agro está en una situación inmejorable, y además el área arrocera en este año está creciendo, se están sembrando un 15% más
de superficie arrocera. Vale decir, el agro aparentemente le está yendo muy bien. A los trabajadores no. Bueno, ¿no sería el momento de ponerle impuestos al agro y con eso ayudar a los trabajadores? Eso sería que hubiera un derrame efectivo. Pero no es que este gobierno en realidad, sí, lamentablemente, ¿no? Gobierna para sus amigos, los estancieros. Siguiente tema, dentro de la economía. Bueno, no va a subir el gasoil en ocasión de este mes. El procedimiento que marca la ley de urgente consideración que este gobierno dice defender, que en general la defiende, pero en este caso no, porque se dio cuenta que las subas todos los meses le bajan el rating de popularidad. Así que decidieron hacerse los boludos con esto y no van a subir el gasoil. O sea, dijimos que vamos a hacer así, pero ahora no lo hacemos. Ante lo cual hubieron distintos analistas que criticaron al gobierno por decir que van a hacer una cosa y ahora hacen otra, que más o menos es parecida a lo que se hacía. Pero bueno, en fin. Por otro lado tenemos que finalmente a partir de el viernes, hace 2 días, se empieza a abrir el movimiento con la República Argentina y entonces, con respecto a la gran preocupación que había para los comerciantes de la zona de frontera, dado que la gente puede cruzar Argentina y muchísimo más barato traer un montón de dinero, bueno, el gobierno decidió producir exoneraciones de BPS y DGI para aquellos negocios que estén hasta 60 kilómetros de la frontera y que hayan tenido en el año pasado menos de 20 millones de pesos de facturación. El economista Martín Valcorba dijo que nada de eso garantiza que realmente la finalidad, que es proteger a los comerciantes del masazo de la ida a comprar al lado argentino o al lado brasilero, va a producir, no, al lado argentino en este caso, que nada de esto va a producir el efecto que se espera. Nones. Muy bien, lo cierto es que una vez más queda en claro que cuando se podría tomar una medida, esto es fijar una lista de precios, el gobierno no quiere porque se lo impiden razones ideológicas. Ellos dicen que ellos no tienen razones ideológicas, los únicos que tienen somos nosotras. Bueno, todo el mundo tiene razones ideológicas, algunas de ellas incluyen no fijar precios para defender a los que necesitan ser defendidos. Muy bien, vamos ahora a la parte sindical. Vamos a empezar con lo que tiene que ver con el sindicato portuario, que paralizó por 72 horas el comercio exterior. Esto tiene que ver, por un lado, con el rechazo al contrato firmado entre el gobierno uruguayo y la empresa Cato Egnatie, pero también a la falta de acuerdos en el convenio colectivo con la terminal Cuenca del Plata, por lo cual hay 700 puestos de trabajo, según manifiesta el sindicato, que están en riesgo. Frente a esta situación han habido repercusiones. El presidente de la República dijo que él respalda el acuerdo, que lo que se hizo bajo sus instrucciones y con esto lo que está indicando es una respuesta a lo que vamos a ver a continuación, que son las acciones que realizó el Frente Amplio con respecto a la situación en el puerto. Pero lo cierto es que además de esto, la calle Pou, como parte de la ofensiva antisindical de este gobierno, dijo que el paro es legítimo, pero, atención, pero que ellos van a defender el derecho de los rompehuelgas. Ellos dicen el derecho de los que trabajan. Bueno, es un eufemismo para hablar de los carneros, de los rompehuelgas, de los esquiroles. Hay muchas palabras en la lengua castellana para referirse a esta gente. Bien, a esa gente es a la que quiere defender el gobierno. De la misma manera que cuando quieren poner ciertas trabas de personerías jurídicas a los sindicatos es para defender la formación de sindicatos amarillos o estructuras similares. Dentro de este tema que tiene que ver con el puerto, por lo cual lo tratamos acá, aunque esta parte que viene ahora no es estrictamente sindical, el Frente Amplio realizó una denuncia ante la Fiscalía en contra de Heber, de nuevo, Curvelo,
Ferrés y Olaizola por abuso de funciones y otros posibles delitos de la órbita pública, dado que, y leo textual de lo que he leído aparentemente como cita en la prensa, incurrieron en estratagemas y actos engañosos para para violar una multiplicidad de leyes con conciencia y voluntad. Esto es lo que el presidente de la República dice que hicieron bajo instrucciones de él. Violar multiplicidad de leyes con conciencia y voluntad. ¡Qué maravilla! Muy bien. Volvemos a lo específicamente sindical. Paro de 24 años, de 24 horas en los funcionarios de la salud pública por mayor presupuesto hubo en esta semana. También los gremios estudiantiles pararon en rechazo a la reforma educativa que prevé implementar la gente de la ANEP, la cual califican acertadamente como neoliberal y mercantilizadora. También AFUTU de Maldonado paró el viernes por el probable cierre, se movilizó el viernes, no me consta si es un paro u otro tipo de medida, por el probable cierre de 2 centros educativos comunitarios en aquel departamento. En materia de salud tenemos que el 80% de las personas que se hallan en CTI por causa de la enfermedad SARS-CoV-2, o sea, la enfermedad que tiene que ver con el virus COVID-19, son personas que no se vacunaron. Vale decir, si uno no se vacuna, el riesgo de caer en una versión grave de la enfermedad es alto. O dicho al revés, las personas que llegan a una forma grave de la enfermedad, en su enorme mayoría, son personas que no se vacunaron, mientras que los que nos hemos vacunado no desarrollamos formas graves del virus. Hablando de lo cual, la diputada de Cabildo Abierto, que hablaba de no vacunarse porque su religión la iba a defender, se contagió. Y bueno, ahora Elsa Capillera estará en su casa guardadita, esperando que se le pase el virus. Por otro lado, tenemos que se hicieron estudios para ver cómo vienen los temas de tratamientos preventivos contra el cáncer y se encontró con que los estudios para detección precoz del cáncer bajaron entre un 70 y un 50% en el periodo abril-junio con respecto a el periodo anterior. O sea, por causa de la atención obsesiva con el COVID, que estaba muy bien atender el COVID, que se lo debía haber atendido de otra manera, comenzando mucho antes el tratamiento de vacunación y por lo tanto consiguiendo evitar ese 15% de muertes evitables que con descaro el ministro Salinas en su momento reconoció. Bueno, decía, hubo entre un 70 y un 50% de estudios menos en detección de cáncer precoz, pero además en cuanto a consultas oncológicas por primera vez un 24% menos. Vale decir, hay muchas consecuencias de la pandemia que no tienen que ver directamente con el COVID-19 y que con el paso de los años sucesivos vamos a estarlas viviendo también por la mala gestión en materia de salud que se ha ido llevando en este gobierno. Y bueno, vamos ahora a la noticia, una de las noticias, una noticia importante y al mismo tiempo una noticia preocupante. Por más de una cosa. Hubieron elecciones universitarias. Fenómeno. Se habían pospuesto en su momento por la situación de pandemia, tuvieron lugar el 29. La Corte Electoral las organizó como siempre las realiza. Durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, la Corte Electoral viene con acierto organizando las elecciones universitarias. Las elecciones universitarias tienen que ver con la elección de los representantes de los estudiantes, de los docentes y de los egresados, para que estos nombren a los integrantes del cogobierno universitario que maneja a la Universidad de la República. Muy bien. Hubo problemas. En esta ocasión hubo problemas. ¿Por qué digo que hubo
problemas. Porque en muchos lugares la Corte no previó que la forma de cursado por causa de la pandemia había cambiado radicalmente. La cantidad de votantes en los circuitos de docentes es una cantidad más o menos limitada. La cantidad de egresados también es una cantidad con cierto volumen, pero limitada, y en ambos órdenes se votó más o menos con la misma distribución que siempre. Pero en el orden estudiantil, la distribución de los votantes fue radicalmente diferente, porque hasta la elección anterior no existía la posibilidad de cursar las materias en forma no presencial. El muchacho que vive en Baigorria, el muchacho que vive en Paso de los Toros, el que vive en Tranqueras, en Bichadero, en donde sea, se tenía que trasladar obligatoriamente a Montevideo, o si tenía suerte y las carreras que él hacía tenían algún lugar más cercano, bueno, podían haber otros sitios, pero básicamente la enorme mayoría tenían que ir a Montevideo, como decía aquella canción de Belchior, por la ley de la gravedad, cae en el sur. Bueno, lo cierto es que ahora se habilitaron los cursos en forma no presencial a través de redes, a través de plataformas, y hay muchísimos estudiantes universitarios que, viviendo en los más distintos lugares del territorio, están estudiando, están pudiendo estudiar, están pudiendo rendir exámenes, están pudiendo llevar adelante su formación sin desarraigarse de cada comunidad en la que viven. Pero eso no fue tenido en cuenta por la Corte Electoral. Eso llevó a que mucha gente no pudiera votar, a que mucha gente votara observado y a que mucha gente no fuera respetado en su derecho en esta elección. Es la primera vez que yo veo que la Corte Electoral no realiza realmente una gestión más allá de toda duda. Yo he leído algunas críticas de alguna persona que aprecio muchísimo intelectualmente y humanamente, diciendo que acá hay una grave irregularidad de la Corte y reclamando la renuncia de todos los integrantes de la Corte. Yo creo que no. Yo creo que acá hubo una gigantesca imprevisión en base a un escenario totalmente nuevo y que debería haber, sí, un responsabilizarse políticamente de los ministros de la Corte para que nunca más ocurra algo como esto. Y una profunda revisión de los mecanismos para muchas otras cosas que pueden ir pasando y cambiando de futuro. Tenemos las elecciones del BPS y a la vuelta de la esquina ya vamos a tener el plebiscito por los 135 artículos de la LUC. Es muy importante que la Corte recupere su prestigio reconociendo el error y buscando subsanarlo. Además de eso, como resultados de la elección, como resultados primarios, la FEU no ganó en agronomía y no ganó en veterinaria, ganó en todos los demás centros. Y por más que hay gente que está como acostumbrada a que veterinaria y agronomía son los lugares donde ganan los blancos, yo no me conformo. Yo quiero que la Federación de Estudiantes Universitarios gane en todos los centros, porque de lo que se trata cuando uno va a una elección buscando llevar adelante un proyecto popular, democrático y avanzado, es de ganar, ganar y seguir ganando para actuar siempre en beneficio de toda la gente. Hasta la semana próxima.